Luna siempre había soñado con vivir un gran amor, no uno de películas ni de cuentos, sino uno real, construido con miradas sinceras, gestos simples y respeto mutuo. Desde niña, mientras ayudaba a su madre en la floristería familiar, imaginaba que algún día alguien llegaría, se arrodillaría entre flores y le prometería un futuro distinto. Pero la vida, muchas veces, no concede los sueños como uno espera. Su familia vivía con lo justo. Su padre, Ezequiel, era un hombre orgulloso, pero arrastraba deudas que lo estaban ahogando. Años atrás, un mal negocio lo había llevado a pedir dinero a prestamistas que no conocían la palabra compasión. Y ahora, acorralado por amenazas y avisos de embargo, tomó una decisión desesperada: entregar a su hija en matrimonio a un hombre al que nunca había visto. «Es la única manera de salvarnos», dijo con voz apagada, sin atreverse a mirarla, directamente a los ojos. Luna tenía 24 años y una vida entera por delante, pero ese día sus sueños se hicieron añicos. No gritó, no protestó, solo dejó que las lágrimas corrieran en silencio mientras su madre, impotente, la abrazaba con ternura. El nombre del hombre con quien se casaría era Enzo Calderón. Era joven, millonario, pero completamente recluso. Desde un accidente que sufrió hacía años, se había retirado de la vida pública. Se decía que tenía una discapacidad visible y una cicatriz en el rostro que espantaba a quienes alguna vez le ofrecieron afecto. Desde entonces, vivía en su mansión, alejado de todos, cubierto de misterio. El acuerdo era claro. Luna se convertiría en su esposa legal, cumpliría con ciertas apariencias ante la sociedad, y a cambio, su familia recibiría una suma suficiente para saldar todas las deudas. No habría ceremonia, ni vestido blanco, ni invitados. Solo firmas, un contrato y silencio. El día pactado, un coche negro se detuvo frente a su casa. Nadie bajó a tocar la puerta. Simplemente esperaba. Luna subió con el corazón encogido y las manos frías. Llevaba un vestido beige, modesto, sin encajes ni adornos. Miraba por la ventana sin ver el camino. Al llegar, una mujer mayor llamada Doris la recibió con cortesía. «Bienvenida, señorita Luna. El señor Calderón la recibirá más tarde. Su habitación ya está preparada». La mansión imponía, con su tamaño y silencio. Los techos altos, los pasillos largos y los cuadros antiguos daban la sensación de que allí no se vivía, solo se pasaba el tiempo. Luna fue conducida a una habitación en el ala este. El lugar era cómodo, pero frío. No había fotos, ni flores, ni ningún gesto de bienvenida. Cuando finalmente conoció a Enzo, fue en un estudio con paredes de madera oscura. Él estaba de pie, apoyado en un bastón, vestido con traje negro y expresión impenetrable. Tenía el rostro parcialmente cubierto por la sombra, pero era evidente la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «Gracias por cumplir con su parte», dijo, tras firmar los documentos. Fue la única frase que intercambiaron. Esa noche, Luna no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación y observó la luna llena. El silencio de la casa la envolvía, como si cada muro quisiera recordarle que había dejado de ser dueña de su destino. Pensó en las veces que imaginó su boda. Recordó cómo su madre le peinaba el cabello y le decía que un día encontraría a alguien que la tratara como una reina. Pero allí estaba, sola, en una casa desconocida, casada con un hombre que ni siquiera la había mirado de verdad. «Yo solo quería vivir un gran amor», susurró al viento. En su pecho algo se rompía. Pero en el fondo, una voz débil le decía que aún no todo estaba perdido, que incluso en medio de lo impensado podría nacer algo nuevo. No sabía que detrás de las puertas cerradas también habitaba un corazón herido y que, sin proponérselo, estaba a punto de cambiar la historia de ambos. Enzo Calderón alguna vez fue considerado uno de los solteros más codiciados del país. Joven, brillante, heredero de un emporio empresarial que abarcaba desde la construcción hasta la tecnología.
Las revistas lo mostraban como un hombre perfecto, traje impecable, sonrisa segura, mirada firme. Pero la perfección es frágil. Bastó una noche, un accidente y una traición para que todo se derrumbara. Un coche a toda velocidad, un choque frontal, días en coma. Cuando despertó, no solo había perdido movilidad parcial en su pierna derecha, sino también a la mujer que decía amarlo. Martina, su prometida, no soportó verlo así, y lo dejó con una nota en la mesa del hospital. No puedo con esto. Perdón. Desde entonces, Enzo desapareció del mundo. Vivía recluido en su mansión, rodeado de paredes que ya no protegían, sino que lo aislaban. Su rostro había cambiado. Una cicatriz atravesaba su mejilla izquierda, recordándole cada día que ya no era el hombre que todos admiraban. Caminaba con dificultad, ayudado por un bastón de madera negra que él mismo había mandado a diseñar. Pero el mayor daño no era físico. Estaba en su interior, en ese rincón del alma donde se guardan las humillaciones. Los pocos que seguían, en contacto con él, su abogado, Doris la ama de llaves, y dos asistentes discretos, sabían que hablar del pasado estaba prohibido. Enzo había endurecido su voz, sus gestos, sus días. Solo hablaba de negocios. No permitía preguntas. Y sobre todo, no permitía compasión. Pero el apellido Calderón exigía más que dinero, exigía presencia. Y algunos inversionistas comenzaban a cuestionar su liderazgo. Se decía que había perdido la cabeza, que ya no era apto para dirigir. Por eso, cuando el abogado propuso un matrimonio estratégico, Enzo aceptó sin emoción. «No me interesa amar a nadie», dijo, mirando por la ventana de su estudio. «Solo quiero que se callen». Así fue como llegó a un acuerdo con Ezequiel, el padre de Luna. Una joven sencilla, desconocida, sin ambiciones ni escándalos. A Enzo no le importaba cómo era. Solo necesitaba una figura que callara las bocas de quienes dudaban de él. El día que firmaron el contrato, Enzo no sintió nada. Vio a Luna por primera vez y notó su delicadeza, su juventud y también su miedo. Pero no dijo nada. Solo firmó los papeles y agradeció con frialdad. Durante los días siguientes, evitó cualquier tipo de interacción. No porque la despreciara, sino porque tenía miedo de mostrar sus ruinas, de que ella, como todos los demás, también huyera al ver lo que quedaba de él. Sin embargo, la presencia de Luna comenzó a incomodarlo de una manera distinta. No gritaba, no exigía, no lo miraba con lástima, pero tampoco con cariño. Simplemente estaba, y eso, para alguien como Enzo, era desconcertante. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó música, una melodía suave, proveniente del jardín interior. Se asomó y la vio. Luna estaba sentada en una banca de piedra, con una pequeña radio encendida, mirando las estrellas. No notó su presencia. Cantaba en voz baja, con una dulzura que desarmó la rigidez de Enzo por unos segundos. No dijo nada, solo se alejó en silencio. Pero esa imagen quedó grabada en su mente. Días después, pidió a uno de sus asistentes que buscara los planos antiguos de una propiedad abandonada. Era la antigua floristería de la madre de Luna. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por culpa. Tal vez porque intuía que ella merecía algo mejor que estar encerrada a su lado. Mandó restaurar el lugar en secreto. Sin palabras, sin promesas. Solo hechos. A pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia, comenzó a observarla más. Cómo acomodaba los cojines en la sala, cómo caminaba descalza por el mármol cuando creía que nadie la veía. Cómo escribía en un cuaderno rojo todas las noches antes de dormir. Había una paz en ella que él no comprendía y que, en el fondo, deseaba. Pero Enzo no sabía cómo acercarse. No sabía cómo volver a ser un hombre normal. Su reflejo en el espejo lo enfrentaba cada día con su miedo más profundo. No ser suficiente. No por el dinero, no por la inteligencia,
sino como hombre, como ser humano. Una tarde, Doris entró al estudio con una bandeja de café. Enzo no había pedido nada. La señora Luna lo envió, dijo. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Dijo que usted llevaba horas encerrado y que no es bueno olvidar el sabor de algo caliente entre tanto papel. Enzo no respondió, pero tomó la taza con manos temblorosas, sorbió lentamente, y por primera vez en años se sintió cuidado. Esa noche se miró al espejo con ojos diferentes. Aún veía la cicatriz, la pierna rígida, el cansancio. Pero también vio algo, nuevo, una chispa, un anhelo. Quizá no todo está perdido. La mansión Calderón parecía un castillo sin alma, alta, elegante, silenciosa y fría. Cada rincón estaba perfectamente ordenado, pero carecía de vida. Y entre esas paredes, Enzo y Luna convivían como dos desconocidos atrapados en una rutina que ninguno de los dos había elegido. Luna despertaba temprano, desayunaba sola, caminaba por los jardines en silencio, memorizando los caminos entre las fuentes y las estatuas que no decían nada. A veces se detenía frente al invernadero, donde crecían orquídeas demasiado perfectas para parecer reales. Le recordaban a su infancia, cuando ayudaba a su madre con las macetas, sin imaginar que un día viviría entre mármol y servidumbre. Enzo, por su parte, se mantenía apartado. Pasaba horas en su despacho, detrás de una puerta cerrada, revisando informes que ya no le importaban. Sus pasos, marcados por el bastón, eran lo único que anunciaba su presencia. No saludaba, no preguntaba, solo observaba desde lejos. Durante semanas no cruzaron más de 3 frases. Luna intentó al principio iniciar conversaciones, pero la frialdad de Enzo la hizo retroceder. No era agresivo, pero sí impenetrable. Su voz era firme, su mirada esquiva. No parecía molesto con ella, simplemente indiferente. Sin embargo, pequeñas grietas empezaron a formarse en ese muro invisible entre ambos. Una tarde, Luna regresó del jardín con las manos llenas de tierra. Había intentado plantar algunas flores cerca del portón principal, buscando algo de color. Al entrar al recibidor, se encontró con Enzo de pie esperando al chofer. Sus miradas se cruzaron por un instante, y por primera vez, él no apartó la vista. ¿Te gusta ensuciarte las manos?, preguntó sin ironía. Me gusta sentir que algo puede crecer si uno lo cuida, respondió ella, sorprendida de oír su voz. Enzo asintió apenas, como si la respuesta le hubiera dejado pensando. No dijo más. Salió sin despedirse, pero con un gesto en el rostro que Doris no tardó en notar. Poco a poco, señor Enzo, le susurró esa noche al llevarle el té. Él no contestó, pero al día siguiente mandó que compraran nuevas semillas para el jardín. A partir de entonces, los encuentros fueron inevitables. Se cruzaban en el comedor, en el jardín, en la biblioteca. Luna leía por las tardes en un sillón junto a la ventana, y Enzo pasaba por allí camino a su estudio. Al principio, fingía no verla, pero luego empezó a detenerse. Un comentario sobre el libro, una pregunta al pasar, y sin darse cuenta, hablaban. Poco, pero hablaban. Luna descubrió que Enzo tenía un humor seco, casi imperceptible, pero inteligente. Él, por su parte, notaba que ella escuchaba con atención genuina, sin fingir interés. No lo interrumpía, no lo presionaba, solo estaba allí, con una taza de té y una mirada tranquila. Una noche ocurrió algo inesperado. El generador de la mansión falló tras una tormenta y las luces se apagaron por completo. Luna bajó las escaleras con una linterna, algo asustada, y encontró a Enzo en la cocina encendiendo velas con una calma envidiable. No es la primera vez, dijo él al verla. La mansión es bonita, pero envejece mal. Luna soltó una pequeña risa. Se sentó en una de las sillas y por primera vez compartieron una cena improvisada a la luz de las velas. Pan, queso, un poco de vino, nada más. Parece que hoy somos
Humanos, comentó ella, levantando la copa. Enzo la miró y por un instante sonrió. Una sonrisa leve, rota, pero real. ¿Te arrepientes de haber aceptado esto?, preguntó él, sin mirarla directamente. Luna se tomó un segundo antes de responder. No lo sé. Creo que todavía estoy tratando de entender lo que significa. Yo tampoco lo entiendo, admitió él bajando la voz. Pero tal vez no todo tenga que doler. Esa noche no durmieron bien. Cada uno en su habitación, pero con pensamientos que no se callaban. Las palabras que compartieron flotaban aún en el aire, como si la casa entera las susurrara en eco. Días después, Luna encontró un pequeño paquete sobre su cama. Dentro, había un libro de poesía antigua que su madre solía leerle. No había nota, solo el objeto, cuidadosamente envuelto. Supo que había sido él. Desde entonces, los gestos se hicieron más constantes. Enzo pidió que restauraran una parte del jardín para que Luna pudiera plantar lo que quisiera. Ella, a cambio, comenzó a preparar café por las tardes y dejárselo, frente al despacho. No se decían mucho, pero se decían todo. El personal de la casa notaba el cambio. Los pasos de Enzo eran menos pesados. Luna caminaba con una serenidad distinta. Parecían aún dos desconocidos, pero había algo, una promesa en el aire. Una noche, al pasar por el corredor, Enzo se detuvo frente a la puerta de Luna. Iba a tocar, pero no lo hizo. Escuchó cómo ella tarareaba una melodía suave. Cerró los ojos por un momento, apoyado en su bastón, y luego se alejó. No era amor aún, pero era un comienzo. Luna comenzó a ver cosas que antes no notaba. Pequeños detalles que, en su momento, parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Como la forma en que Enzo evitaba los espejos grandes, o cómo se aseguraba de llegar siempre al comedor después de que todos hubieran salido. Como si aún le doliera ser visto. Una tarde, al pasar por el pasillo del ala norte, Luna escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. Era el despacho del doctor personal de Enzo. No era su intención espiar, pero la voz de Enzo la detuvo. A veces, preferiría haber perdido la memoria en ese accidente, no por lo que pasó, sino por cómo me dejaron después. ¿Sabes lo que es que alguien te mire como si fueras un defecto? Como si tu cuerpo fuera una carga, una vergüenza. El médico no respondió de inmediato. Luna, con el corazón apretado, se alejó sin hacer ruido. Esa confesión, tan cruda y personal, quedó grabada en su pecho. Desde ese momento lo miró distinto, ya no con compasión, sino con respeto, con una comprensión que iba más allá de lo visible. Enzo no era solo el CEO orgulloso y distante. Era un hombre marcado por el abandono, por el juicio ajeno y por una herida que nadie se había atrevido a tocar con ternura. Poco a poco, Luna comenzó a buscar momentos para acercarse, no de manera invasiva, sino natural. Una taza de té, una pregunta al pasar, un silencio compartido en la biblioteca. Y Enzo, sorprendentemente, no se alejaba. Al contrario, parecía esperar esos encuentros con una ansiedad que no confesaba. Una noche, en el jardín iluminado por faroles, Luna lo encontró observando las estrellas. Estaba sentado, con el bastón apoyado a su lado y la mirada perdida. ¿Esperas que algo caiga del cielo?, bromeó ella con suavidad. Tal vez. Una segunda oportunidad, respondió él sin mirarla. Luna se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un largo rato, hasta que Enzo habló, casi en un susurro. La primera vez que me vi en un espejo después del accidente, sentí odio. No por lo que me había pasado, sino por lo que perdí en los ojos de los demás. Dejé de ser alguien admirable para convertirme en un objeto de lástima o burla. Ella no respondió con palabras, solo extendió la mano y la apoyó sobre la suya. No eres ni lo uno ni lo otro, dijo al fin. Eres un hombre con una historia, y yo estoy empezando a conocerla. Aquel gesto, tan simple y honesto,
rompió una barrera. Enzo giró la cabeza y la miró de frente. Sus ojos no tenían la dureza habitual. Estaban húmedos, vulnerables. «No sabes lo que haces con eso», murmuró él, refiriéndose a su mano. «Tal vez sí», respondió ella con valentía. A partir de ese día, algo cambió. No fue una transformación repentina, sino una evolución serena. Enzo comenzó a abrirse. Le habló de su infancia, de su madre fallecida, de sus miedos. Luna escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando compartía algo de su propia vida, la floristería, su hermano menor, los domingos de sopa en familia, Enzo se reía, a veces con una sinceridad que él mismo desconocía. Un sábado por la tarde, Luna entró a la sala de música y encontró un piano cubierto por una sábana. Decidió levantarla y tocar algunas notas. Había aprendido de niña, pero nunca imaginó que Enzo aparecería en la puerta, con los ojos entrecerrados por la luz. «No sabía que tocabas», dijo él. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», contestó ella sin dejar de tocar. «Me gustaría saberlas», murmuró él. Esa noche, compartieron una cena improvisada junto al piano. Enzo no se sentó con la espalda recta, ni con la rigidez de otras veces. Se permitió reír, hablar, ser él mismo. Luna, por su parte, lo miró como nunca antes, con ternura, con admiración. Ya no veía la cicatriz, ni el bastón. Veía al hombre. Días después, Luna recibió una sorpresa. Enzo había reconstruido por completo la antigua floristería de su madre, la misma que había cerrado años atrás por falta de recursos. Ahora brillaba con vitrales nuevos, estanterías frescas y un cartel que decía: «Para Luna, para que vuelvas a hacer florecer tu historia». Ella no pudo contener las lágrimas. Se abrazó a él sin pensar, con fuerza, y Enzo, por primera vez, correspondió sin miedo. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó ella conmovida. «Porque tu luz está encendiendo la mía», respondió él. A partir de entonces, la relación tomó un rumbo nuevo. Ya no eran extraños bajo el mismo techo. Ya no se evitaban ni se hablaban como dos partes, obligadas a convivir. Eran dos personas descubriéndose, compartiendo heridas y sembrando algo distinto. Algo que aún no se atrevía a llamarse amor, pero que tenía todas sus raíces. La tranquilidad que Luna y Enzo habían empezado a construir fue interrumpida de la forma más cruel, con un recuerdo del pasado, uno que no tocaba la puerta, sino que la rompía. Una mañana de domingo, mientras Luna organizaba flores en el nuevo invernadero, Doris llegó con expresión seria. Llevaba un sobre grande entre las manos. «Esto acaba de llegar, señorita Luna. Fue entregado por un mensajero, sin remitente». Dentro del sobre, Luna encontró varias fotografías. Eran de ella y Enzo, paseando por el jardín, compartiendo cenas, sonriendo. Al principio pensó que era algo bonito, pero detrás de cada imagen, alguien había escrito con marcador negro: «¿Cuánto te pagó para fingir que lo amas?». En la última foto, había una copia del contrato matrimonial firmado meses atrás, resaltando la cláusula financiera. Luna sintió que el aire desaparecía. Las manos le temblaban. Sabía que el contrato existía, pero verlo así, expuesto como una traición, la desgarró por dentro. No dijo nada. Solo fue a buscar a Enzo. Lo encontró en su despacho, leyendo en silencio. Al verla entrar con el sobre, entendió que algo había pasado. «¿Tú sabías que esto iba a pasar?», preguntó ella, mostrándole las fotos. Él tomó los papeles, los revisó con el ceño fruncido y los dejó sobre el escritorio. «¿Quién te los envió?», preguntó con voz contenida. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que alguien se tomó el trabajo de recordarme que soy un trato, que todo lo que hemos vivido empezó como un negocio». Enzo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Dio unos pasos hacia ella, pero Luna retrocedió. «No te acerques. Solo dime la verdad.
¿Tú crees que yo estoy aquí por dinero? No, respondió él sin dudar. Pero entiendo que así pueda parecer. ¿Y tú? ¿Estás conmigo porque querías compañía? ¿O porque necesitabas salvar tu imagen? Enzo guardó silencio. La tensión en el aire era insoportable. Al final, habló con la voz rota. Al principio sí, fue por eso. Pero eso fue antes de conocerte, antes de que me devolvieras cosas que ni siquiera sabía que había perdido. Luna cerró los ojos. Sus emociones eran un torbellino. Quería creerle. Lo hacía. Pero el dolor de sentirse usada, de verse expuesta, pesaba demasiado. Necesito estar sola, dijo finalmente. Y salió. Esa noche, la mansión volvió a ser lo que era al principio. Fría, muda, lejana. Enzo caminó por los pasillos hasta llegar al invernadero. Allí, entre rosas y girasoles, encontró el cuaderno rojo de Luna, olvidado sobre una mesa. Lo tomó, pero no lo abrió. Lo abrazó contra el pecho y se quedó allí, en silencio, como si el viento pudiera traerla de regreso. Lo que ninguno de los dos sabía era que la responsable de todo no estaba lejos. Martina, la exprometida de Enzo, había regresado al país hacía semanas. Al enterarse del matrimonio, no pudo soportarlo. Su orgullo, herido por haber sido reemplazada por una mujer común, la llevó a idear un plan para destruir la paz que Enzo comenzaba a reconstruir. Contrató a un investigador para seguir a Luna y consiguió una copia del contrato matrimonial, a través de un contacto corrupto. Sabía que no podía recuperarlo, pero sí podía manchar lo poco que había logrado construir. A los pocos días, la prensa comenzó a hablar del tema. Titulares malintencionados aparecieron en redes sociales. C.O. millonario paga a joven florista para que se case con él. O el romance que esconde un contrato millonario. Luna, avergonzada, decidió quedarse en su habitación. No quería salir. No quería ver a nadie. Pero lo que la hizo reaccionar no fue la prensa, sino la manera en que Enzo decidió enfrentar la situación. Sin avisar, se presentó ante los medios durante una rueda de prensa empresarial. Caminó hasta el atril con su bastón, miró a las cámaras y habló con una firmeza que sorprendió a todos. Muchos de ustedes me dieron la espalda después de mi accidente. Me juzgaron por mi apariencia, por mi forma de andar. Hoy me juzgan por algo más, por haber intentado reconstruir mi vida. Hizo una pausa. Sí, firmé un contrato de matrimonio. Fue un error, uno que jamás volvería a cometer. No porque haya salido mal, sino porque me avergüenza haber reducido algo tan valioso a un papel. Los reporteros guardaron silencio. Enzo prosiguió. La mujer con la que me casé no es una actriz, no es una oportunista, es una persona que me ha enseñado más de lo que yo he dado jamás. Si alguien merece respeto en esta historia, es ella. Luna vio la transmisión desde su habitación. Lágrimas corrieron por su rostro, no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin miedo, sin esconderse. Por fin, siendo él mismo. Esa misma noche, bajó al invernadero. Enzo estaba allí, sentado entre las flores. Cuando la vio, se levantó sin decir nada. Luna se acercó, y antes de que él hablara, lo abrazó con fuerza. «Gracias por defenderme», susurró. «Gracias por quedarte», respondió él. Y en ese instante entendieron que no necesitaban explicaciones. Lo que habían construido no se deshacía con palabras escritas en marcador negro. Lo que sentían no se medía en contratos. Era real. Pasaron los días y la tormenta mediática se fue apagando. Las noticias dejaron de hablar del contrato, de las fotos filtradas y de los rumores. Como suele ocurrir, los titulares encontraron otras víctimas. Pero para Luna y Enzo, el impacto no desapareció tan fácilmente. Lo que ocurrió los había marcado. Los enfrentó a sus miedos, los obligó a mirar dentro de sí, y también los unió de una manera distinta. Desde aquella noche en el invernadero, ya no fingieron distancia. Ya no hicieron esfuerzos por parecer
cautelosos. El vínculo que se había formado, lento y verdadero, ahora era claro. No necesitaban definiciones, solo se buscaban, se cuidaban, se elegían. Enzo volvió a caminar por los pasillos con paso firme. Aún usaba el bastón, pero ya no se ocultaba. Saludaba a los trabajadores, se sentaba en el jardín, leía junto a Luna en las tardes soleadas. Su rostro, antes tenso, ahora mostraba una paz nueva, como si el peso del pasado comenzara, al fin, a desvanecerse. Luna, por su parte, retomó la floristería con entusiasmo. Abrió las puertas al público. Decoró con sus propias manos cada rincón. Incluso organizó talleres para mujeres del pueblo, enseñándoles a trabajar con flores, a armar ramos, a encontrar belleza en lo simple. Había recuperado su voz, su propósito. Y aunque no lo decía con palabras, sabía que gran parte de esa fuerza venía de Enzo. Una tarde, mientras acomodaba tulipanes en un jarrón, él apareció en la tienda con una sonrisa tímida. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó ella divertida. Sí, respondió él, apoyándose en el mostrador. Quiero saber si aceptarías casarte otra vez, pero esta vez sin contratos, solo tú y yo. Luna se quedó inmóvil por un segundo. El corazón le latía con fuerza. No por sorpresa, sino por emoción. ¿Estás seguro?, susurró. Más que nunca. Esta vez no porque lo necesitemos, sino porque lo sentimos. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia él, tomó su mano con delicadeza y asintió. No hacían falta discursos. La respuesta estaba en sus ojos. La ceremonia fue pequeña, íntima. Solo Doris, algunos empleados y los niños de las mujeres que Luna ayudaba. No hubo lujo, ni banquete. Pero hubo música suave, flores del jardín y votos pronunciados con voz temblorosa y sincera. Enzo se despidió del bastón ese día. Caminó hacia Luna sin apoyarse. La cicatriz seguía en su rostro, sí, pero ya no como una marca de dolor. Era un símbolo de lo que había sobrevivido, y ella lo miraba como si no existiera nada más hermoso. Te elijo como eres, Enzo, sin máscaras, sin muros, con todo lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Y yo te elijo a ti, Luna, porque no llegaste a cambiarme. Llegaste a mostrarme que aún era capaz de amar. Después del sí quiero, hubo lágrimas, risas y abrazos. Fue un día sencillo, pero poderoso. Un día en que el pasado quedó atrás y el futuro se escribió con esperanza. Con el tiempo, su historia se volvió conocida, pero no por el escándalo inicial, sino por lo que vino después. Luna y Enzo fundaron una organización dedicada a apoyar a mujeres obligadas a casarse por presión económica o familiar. Crearon programas de independencia financiera, becas y espacios de contención. Usaron su historia como testimonio, no para dar lecciones, sino para decir, sí, es posible salir del dolor y encontrar luz. Enzo volvió a los negocios, pero con otro enfoque. Ya no buscaba reconocimiento, buscaba impacto, escuchaba más, delegaba, participaba de proyectos sociales con genuino interés. Y cada vez que podía, dejaba todo para pasar la tarde en la floristería, viendo a Luna trabajar con las manos llenas de polen y alegría. Una mañana, mientras tomaban café en el porche, Luna apoyó su cabeza en su hombro. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó ella. Jamás, respondió él. Pensé que estaba destinado a vivir solo, amargado, y luego apareciste tú, como quien riega una planta seca sin esperar que florezca. Ella sonrió. Tal vez por eso floreció. Y se quedaron así, en silencio, mirando el amanecer, sabiendo que habían construido algo que nadie imaginó, algo que no comenzó con amor, pero que terminó siendo exactamente eso. Un amor que sobrevivió al miedo, al juicio y al dolor. Un amor que no fue perfecto, pero fue real. A veces, la vida no empieza cuando nacemos, sino cuando somos capaces de mirar nuestras cicatrices sin miedo.
Enzo y Luna no se encontraron por casualidad. Se encontraron cuando ambos habían dejado de buscar. Él, escondido detrás de una fachada de poder y silencio. Ella, obligada a entregar su libertad para salvar a su familia. Lo que empezó como un contrato terminó siendo un testimonio de lo que el amor puede hacer cuando no se impone, sino que se cultiva. Porque amar no siempre es sentir mariposas. A veces, amar es quedarse, es escuchar, es tender la mano cuando el otro ya no cree merecerla. Muchos dijeron que Enzo estaba roto, que nadie lo amaría con sus heridas visibles. Pero fue precisamente su vulnerabilidad la que permitió que Luna lo viera con ojos distintos. Y ella, que llegó sin promesas ni expectativas, fue quien lo ayudó a reconstruirse. Quizás esta historia no hable solo de ellos, quizás hable de todos nosotros, de esas veces en que fuimos juzgados, en que nos ocultamos por vergüenza, o en que sentimos que no éramos suficientes para ser amados. Y tal vez, solo tal vez, nos recuerde que siempre hay tiempo para volver a florecer. Que las segundas oportunidades no llegan vestidas de perfección, sino de verdad. Ahora te pregunto a ti que llegaste hasta aquí, ¿a quién has dejado de mirar por fuera sin intentar mirar por dentro?